Hasta hace unas semanas las encuestas informaban que a pesar del fenomenal ajuste que el gobierno estaba implementando desde que asumió, la imagen del gobierno, del presidente, la aceptación inclusive, era bastante alta. Eso a partir de hace también unas semanas se empezó a revertir. Las mismas encuestas dicen que hay una caída inclusive hasta un 10% de la imagen presidencial, de la aceptación de su plan de gobierno. Sí, sobre todo a partir de lo de la represión a los jubilados, ¿no? Creo que ahí hubo un quiebre, por lo menos en lo que dicen las encuestas. Tal cual. Lo que pasa es que, justamente, más allá de las encuestas, nosotros venimos planteando que a pesar de la gran propaganda oficialista que nos venían imponiendo permanentemente, la cosa por abajo, la resistencia, seguía. Y es obvio que en la medida que se profundiza el plan de este gobierno y ataca sobre todo las condiciones de vida y de trabajo, eso también se va a profundizar el rechazo, ¿no? Sí, no hay una pasividad ni una aceptación a este ajuste. Exactamente. Nosotros venimos diciendo que el pueblo argentino no se ha resignado a que le digan que va a vivir mejor después de hacer este sacrificio. Puede ser que algunos sectores lo hayan aceptado así, pero evidentemente, y nosotros lo vemos todos los días en los lugares de trabajo, de estudio, de vivienda, esa tendencia, decimos, se va profundizando hacia el rechazo. Más todavía, como decís vos, con el tema de los jubilados, no solamente el veto, sino la represión que se ha ejercido contra los jubilados, y además porque, como decimos, las condiciones de vida se deterioran cotidianamente. No solo que la plata no alcanza, sino que ya no hay que recortar. Ahora lo que se puede recortar es la comida. Que ya bastante la recortamos. Que ya bastante la recortamos porque ya no quedan otros gastos que recortar. Ahora, vos fíjate, porque por un lado uno ve que hay distintas instancias de lucha, lo vemos en los lugares de trabajo, sacamos desde nuestros medios permanentemente denuncias al respecto, pero por el otro lado nos quieren instalar el no pasa nada, ¿no? Pasó el veto del presidente al aumento jubilatorio, al miserable aumento jubilatorio, pasó el veto a las universidades aparentemente, hay que ver qué pasa, ¿no?, en el transcurso de esta semana, pero nos quieren instalar esa sensación de no pasa nada. Sigue la joda, se puede seguir ajustando, total, somos una marea de cordero, ¿no? Esa frase a veces tan hecha por algunos sectores. Bueno, de hecho, el presupuesto que presenta el gobierno, que presentó hace unos días, apunta a seguir profundizando el ajuste en todo lo que sea las condiciones de vida del pueblo trabajador. Se bajan solamente los impuestos a los ricos y suben todos los demás impuestos que se le cobran al pueblo trabajador, ¿no? Se congelan las partidas de educación, se congelan las partidas de ciencia, es decir, el gobierno se propone seguir adelante con este ajuste como si acá no pasara nada. Nosotros no hacemos predicciones, pero está claro que la lucha de clases se va a profundizar porque, volvemos a repetir, hay un ataque furibundo a las condiciones de vida que esta semana se vio inclusive con el aumento del boleto en los trenes, como la gente que va a trabajar evasión masiva tiene que evadir y salir caminando por las vías para poder llegar al trabajo. Esta situación, nosotros estamos convencidos que esta resistencia se va a seguir profundizando. Y ahí nos queremos detener un poquitito. Sí, porque la gran pregunta que nos hace mucha gente también es ¿qué hacemos frente a esta situación, ¿no? Está muy lindo el diagnóstico, está muy bien que existe un nivel de lucha espontánea de los trabajadores, pero ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿Cómo gestamos una fuerza que derrote el plan de gobierno, pero que además plantee una perspectiva hacia adelante para los trabajadores? Porque hay algo que, sobre lo cual también hemos indagado bastante desde nuestros medios. Uno de los motivos principales por los cuales no hay un movimiento, un estallido o alguna de esas grandes movilizaciones
hacia la derrota de este plan de gobierno tiene que ver con la falta de alternativa política. Porque de hecho el ascenso de Milei es una expresión de ese descrédito general a todos los políticos de la burguesía, pero no hay una alternativa política. Entonces ahí es donde tenemos un problema como trabajadores, que es cómo acumulamos hacia la construcción de una alternativa política para poder de esa manera derrotar el plan del gobierno y tener un horizonte hacia adelante para los trabajadores. Es correcto. Por eso decíamos que por ahí detenernos un poquitito en lo que significa esta etapa de la resistencia y hacia dónde tenemos que apuntar. Porque en esta etapa de resistencia no hay luchas grandes, luchas chicas, luchas más importantes, menos importantes. Toda lucha, toda forma de resistencia que se dé en los puestos de trabajo, en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en los barrios, toda manifestación de lucha contra este plan del gobierno es parte de esa resistencia del pueblo argentino y acumula fuerzas en contra de ese plan de gobierno. Es decir, le va minando el terreno a que este plan se pueda sostener, a que este plan pueda echar raíces firmes. A partir de allí, como vos decís muy bien, Julián, tenemos que también ir construyendo una alternativa política, porque, claro, muchos compañeros y compañeras nos plantean, bueno, pero si esto fracasa, ¿qué? Es que claro, se le pudre el plan al gobierno. Está bien, los echamos, se van todos, como el que se vayan todos el 2001, y ya sabemos que en el poder siguen estando los mismos. Correcto. En definitiva. Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Exactamente, por eso de lo que se trata es cómo hacemos para que a partir de esta resistencia, que es acumular fuerzas, esa acumulación de fuerzas vaya avanzando hacia nuevas formas de lucha y de organización que nos permitan ir creando nuestra propia alternativa política como pueblo trabajador, sin estar esperando que la alternativa política venga de alguno de los partidos del sistema. Que por otra parte ya están todos pensando en el 2025. En el 2025, que claro, se montan encima de las luchas, los vemos en el progresismo, lo vemos en la izquierda, lo vemos en todo el arco de la mal llamada oposición, se montan encima de las luchas para construir candidatos electorales, en definitiva. Y de lo que se trata para nuestra clase es otra cosa. Necesitamos un cambio de fondo, un cambio revolucionario que coloque a los trabajadores en el poder como clase y no a los partidos políticos que se arrogan representatividades a través de estas elecciones que son una farsa. Ahí es donde hay elementos concretos que hacen a cómo acumular dentro de la resistencia, ¿no? Uno de esos primeros elementos pensamos que es el pararse desde los intereses de una clase social. Nosotros nos tenemos que parar desde los intereses de la clase obrera. Acá no hay intereses comunes para toda la nación, como nos lo quieren presentar. No hay un interés común de una patria que nos incluye a todos, a empresarios y trabajadores. Sí, lo mostrábamos en otros videos, las ganancias de los empresarios no tienen nada que ver con lo que nos pasa a los trabajadores todos los días. La unidad nacional siempre fue un verso, cada vez es más verso. Totalmente, en un mundo donde el capital está completamente transnacionalizado. Totalmente. Entonces, primero nos tenemos que parar desde los intereses del proletariado, desde los intereses de la clase obrera, desde los intereses de los que vamos a laburar todos los días a cambio de un salario, que somos los que generamos la riqueza. Pero además, parándonos desde ahí, no es tampoco un capricho que hablemos de clase obrera, porque cuando hablamos de clase obrera, hablamos de esa porción del pueblo trabajador que va a laburar, pero que además participa directamente en la producción de mercancías. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié ahí? Porque ahí es donde se genera el valor en toda la economía. Ahí es donde está la papa. Podemos hacer un montón de movilizaciones hacia distintos lugares céntricos del país. Ahora, cuando le clavamos una movilización, un paro, una medida de fuerza en una planta industrial, las cosas se mueven a una velocidad asombrosamente diferente. Porque cada minuto que pasa en donde la producción está parada es un golpe al corazón del sistema capitalista en la Argentina. Entonces, pasa por ahí el lugar desde el cual nos tenemos que parar
para poder encarar un proyecto revolucionario para toda la clase trabajadora por un lado y por el otro lado ser muchísimo más eficientes a la hora de golpear a este gobierno. Por supuesto, porque lo decíamos también en otros videos, en otras entregas. De lo que se trata es de al poder dominante construirle enfrente un poder antagónico, que lo enfrente hasta las últimas consecuencias. Y ahí sí, me gusta esa idea del poder antagónico, porque uno cuando habla del poder, a veces pareciera ser que solamente es el poder del Estado, que es a lo que aspiramos, por supuesto. Claro. Pero antes de ese poder tenemos que crear un poder en nuestros lugares de laburo. Claro, porque no es un poder que pase por las instituciones de la burguesía. Totalmente. Eso es lo que tenemos que tener claro si nos paramos desde los intereses del proletariado y el pueblo. Nuestro poder no pasa por las instituciones de la burguesía, incluidas las instituciones sindicales, ¿no? Exacto, las instituciones sindicales, el parlamento burgués, sino pasa por construir ese poder desde esos centros productivos donde todos los días generamos la riqueza y donde desde todos los días ahí la burguesía monopolista, que es la que verdaderamente tiene el poder más allá de los gobiernos que pasan, es la que planea los planes contra el pueblo trabajador. Entonces, de esa manera, ejerciendo nuestro poder con nuestras herramientas, con nuestra democracia, que no es la democracia de la burguesía, sino que es la democracia obrera, la democracia directa, organizando organizaciones independientes de la burguesía con la unidad entre la clase obrera y el pueblo, allí en el lugar donde estamos, que pensamos que esa es la mejor manera de enfrentar este poder que parece, valga la redundancia, omnipotente, pero que en realidad tiene los pies de barro. Claro, muchas veces en los lugares de laburo se dice que no se puede hacer nada porque el sindicato es burócrata, por ejemplo, lo cual tiene un montón de fuentes de verdad eso. Eso no quiere decir que no podamos tomar medidas inmediatas hoy desde donde estamos para organizar esas formas de poder que Claudio estaba diciendo recién. Claro, porque en definitiva es retomar tradiciones de lucha de nuestro pueblo, en donde cuando no tenía nada a su alcance para enfrentar el poder que tenía enfrente, se dio a la tarea de organizarse independientemente de ese poder para poder, valga la redundancia, avanzar y llevar adelante una alternativa política de otro cuño. Claro, asamblea por sector, agrupaciones independientes, no agrupaciones para la elección, agrupaciones para gestar este poder del que estamos hablando. Por ahí pensamos que va la cosa. ¿Quedó muy largo, che? ¿No?